Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo o qué consulta tienen? ¿Qué dudas? Si revisaron el material o qué preguntas tienen hasta los momentos de la materia. Bueno, de mi parte sería hasta qué punto, porque en el Saya hay varios temas, pues transformada de Laplace, transformada inversa, que sí, con sistemas de diferenciales, ecuaciones lineales. Yo quiero saber hasta qué punto es el examen, hasta qué límite habría que estudiar de todo ese tema. Ok, vamos a aclarar esta duda. Me imagino que algunos las tienen, pero esta duda se puede decir que es fácil de aclarar. ¿Todo está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, profesor, profe. sí. Sí, profe. Sí, Sí. cuando digo que es fácil, por lo que primero debemos hacer es revisar la planificación de actividades. Entonces, en el primer examen del 10%, perdón, el primer examen del 20%, dice claramente que es conceptos, propiedades y aplicaciones. Oye, más nada. ¿A qué llamamos nosotros aplicaciones? Es aplicarle transformada de Laplace a un modelo, a una ecuación, pero no se escapa de lo que es concepto y propiedades y tabla. ¿Ok? Allí, eh, ya más adelante, pues hay otros temas de transformada, pero lo que nos importa es aquí ver. Ok. El concepto, las propiedades y Ujú. aplicaciones. Cuando decimos aplicaciones es lo básicamente el primer informe que se les dio fue ver si había, Entender más. sí, Ujú. entender más las aplicaciones transformadas y cómo se las aplicaron allí, pero lógicamente yo les voy a dar la ecuación de lo que eran aplicar transformada en Laplace. ¿Ok? Ok. Gracias por Aclarado responderlo. por allí. De mi parte, sí. A veces es un problema. Y fíjense que aquí en el contenido, dentro del apartado de examen, también estaba allí el contenido de lo que se iba, pues, lo que se va a evaluar. Claro, ¿qué sucede? Normalmente las páginas ensayas son materias que ya están creadas y a, a veces saturan de información que el estudiante, wow, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué va a evaluar? Y normalmente nosotros estamos acostumbrados que nos digan, ve, va a evaluar esto, esto y esto, a que nos los digan, pero siempre está escrito por algún lado en la página. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? Yo por el momento estoy bien. Ya por el momento que me surja una, la envío por el grupo. Correcto. Bueno, entonces vamos a la Bueno, clase de hoy, bueno, y recomendación para las futuras. Siempre es bueno revisar los materiales para ver, para ir ya teniendo como quien dice, la mente, el cerebro, por decirlo así, ha entrenado para cuando el profesor empiece a conversar, ustedes le vayan al ritmo de él, con el mismo lenguaje. ¿Qué es lo difícil del, cuando hay matemática incluida o explicar una materia? Es lo que llamamos nosotros el lenguaje técnico, ¿ok? Ustedes ya ahorita están en un nivel alto, dentro de poco van a pasantías y van a trabajo de grado y siempre le van a recomendar mejorar el lenguaje técnico, porque normalmente nosotros tenemos un lenguaje a veces un poco coloquial, pero a veces es muy importante tomar lectura para manejar lo que se determina lo que es un lenguaje técnico. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí esto es como un recordatorio. Otra recomendación, este examen, de mi punto de vista, es sencillo. Vamos a aprovechar.
Porque es sencillo, ¿por qué? Porque es, ya visto lo que es recordatorio, vamos a aprovecharlo para sacar la máxima nota y tener este primer corte súper bien alto y entrarle al segundo y al tercero no con, como quien dice por ahí relajado, sino con menos presión. ¿Ok? Es mi recomendación. Listo, ven la pantalla. Sí, sí, bro. Ajá. Transformada en Laplace. Como su nombre lo indica, es una transformación que alguien la diseñó y este señor que la diseñó es Laplace. Entonces, por eso que se llama transformada en Laplace. Normalmente en la naturaleza los problemas están escritos en el dominio del tiempo. Las integrales, las derivadas, las ecuaciones convencionales o los modelos están dados por ecuaciones diferenciales y están vistas en el dominio del tiempo. Esta transformación, por, por decirlo de alguna manera, ver de otra forma esos modelos y entre comillas, una forma más sencilla, porque si ustedes ven una derivada, ustedes ven una integral, podemos decir, wow, derivadas integrales, entonces le tenemos miedo o mejor dicho, respeto. Nosotros nos retiramos un poquito. Pero si vemos una ecuación de segundo grado, ¿qué ustedes van a decir? Esto es más sencillo, ¿verdad? Sí, Correcto. profe. Sí, profe. Entonces, esto es lo que hizo esta transformación. Tomar esas ecuaciones importantes, trascendentales de la matemática, o las aplicaciones, como por ejemplo derivadas e integrales, ¿qué hicieron? Las transformaron a ecuaciones algebraicas. Entonces, este plano o este dominio del tiempo lo que hicieron fue transformarla a, a un dominio o espacio en la frecuencia, o otro plano, el plano S o el plano complejo, para trabajar estas funciones de una manera más sencilla, que a la final, como dice por allí, la matemática es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a lo que es el concepto de transformada de Laplace. Primero, la transformada de Laplace es una función f de t definida por todos los números reales de t mayor que cero. Entonces siempre, para recordar algo de matemáticas, siempre comenzamos diciendo eso, que la función f de t esté bien definida, sea continua, esté bien expresada y todas las funciones que nosotros vamos a utilizar o que se utilicen estén acordes y bien definidas, nosotros podemos aplicar transformada de Laplace. En materias más avanzadas se pueden ver si no están bien definidas, cómo hacemos, qué inventamos, pero en la matemática convencional nosotros lo hacemos. Lo primero que debemos entender, algo básico, pero siempre lo digo, para mí es muy importante, manejar ese lenguaje técnico. Para mí, ¿cuál es el lenguaje técnico? Que en el dominio del tiempo las funciones están escritas en variables minúsculas o letras minúsculas y en el dominio de la frecuencia o plano complejo en variables o letras mayúsculas. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Entonces, ve, aquí se llama f de t minúscula, aquí se llama f de s mayúscula. ¿Cómo obtenemos esta f mayúscula? Aplicando una transformada de Laplace o una transformación adecuada que la definen como L o en algunos libros la ponen una L eh, de alguna forma típica. Entonces, esa transformación, al haber esta nomenclatura, estamos diciendo que hay una transformación Laplace. Muchos colocan una flechita y dicen que de aquí voy aquí. Y hacemos esto. Entonces, el problema que aquí tenemos muchas variables, porque las funciones yo las puedo definir con muchas letras.
pero normalmente nosotros la definimos con S. Pero en la aplicación hay muchas variables que es lo que hablábamos de variables físicas. Si tenemos velocidad, aceleración, desplazamiento, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque si de aquí yo digo f de t a f, si yo digo aquí de x, ¿a qué viene para acá? X de s, ¿verdad? Y aquí tengo por seguro que va a estar minúscula y aquí va a estar mayúscula. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo logramos transformar esa ecuación en el tiempo a una ecuación en el plano S? Hay dos formas. La primera es la definición de transformada de Laplace, que no es más que una integral de cero a infinito, la función a la cual le vamos a obtener transformada de Laplace, e o la exponencial a la menos s de t por el diferencial de t. Si nosotros tenemos cualquier función, llámese una constante, llámese una potencia, una función trigonométrica, si nosotros les queremos hallar la transformada a Laplace, tenemos que hacer esta integral o resolver esta integral. ¿Ok? Donde nos determina cada parámetro de la ecuación, donde es una variable compleja. En sí, la transformada de Laplace de una señal continua es una función analítica en cierto dominio que se denomina región de convergencia. Esto es algo más de cómo el comportamiento de la función en el plano es. ¿Ok? Esta es la primera forma. Normalmente en un curso de matemática convencional, esto se explica al detalle, cómo la vamos a resolver y todo. En nuestro curso de simulación digital, nosotros vamos a aplicar lo que ya está elaborado. A raíz de esta ecuación, vamos a verlo aquí, comenzaron con, vamos a encontrar la transformada de Laplace de una constante, el 1. Entonces aquí comenzaron. Encontrar la transformada, se sustituye f de t donde esté la función. Donde esté esta función, colocamos 1. Hallamos la integral de menos s a la t. La integral de esta función es ella misma. Lo hacemos algunos cambios variables y nos queda menos 1 entre s. Evaluamos límite superior menos límite inferior y nos da como resultado 1 entre s. Viendo todo, haciendo cambio de variables, haciendo todo la matemática que resulta de calcular una integral. ¿Ok? Aquí la tenemos, hallamos cambios variables, invertimos, lo ponemos en e a la t, una integral inmediata, evaluamos, sacamos todas las cuentas y nos da como resultado 1 entre f de t. Entonces nos llega a la conclusión de que la transformada de Laplace de 1 es f de t. ¿Cuántas funciones conocen ustedes? A ver, ¿cuántas funciones conocen? Les ayudo, las funciones lineales, las cuadráticas, las trigonométricas, exponenciales, y paren de contar y combinaciones de ellas, ¿correcto? Sí, sí, ¿Aló? no me acordaba. Entonces, calcular en la transformada de Laplace por medio de integrales a toda esa cantidad de funciones se nos puede colocar un poquito tedioso la matemática. Por eso en algunos casos, cuando nos dan transformada por primera vez, se nos pone cuesta arriba. ¿Por qué? Porque hay una integral de por medio. Entonces, la idea de transformada de Laplace se hace difícil. ¿Por qué? Porque está la integral. Entonces, ustedes se preguntarán, ajá, pero si el profesor comenzó dando una historia diciendo que para eliminar las integrales derivadas, aplicarnos transformada de Laplace y nos iba a parecer todo más bonito,
porque ahora nos está diciendo que se nos complica porque hay una integral de por medio. Porque en toda matemática siempre hay una forma, un camino, lo que llamamos nosotros a pie y un camino directo, ¿cierto? El camino a pie es este. Si estamos en un sitio donde no contamos con las herramientas, pero sí contamos con la integral, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la integral, ¿verdad? Porque si la función no la conocemos, tenemos que usar la integral. Pero si tenemos las herramientas, tenemos las tablas que utiliza las transformadas de Laplace, que aquí se las vengo a presentar. Bueno, aquí seguimos. La guía dice, bueno, ahí vamos a calcular las funciones para todas las conocidas. Entonces, fíjense, y aquí tenemos una tabla de transformada de Laplace. Ya alguien se tomó el tiempo de decir, bueno, voy a buscar las funciones más conocidas, que no hay que limitarse porque pueden existir, existen más. ¿Y cómo pueden ver aquí? Ve cómo aquí está en una variable y aquí está en funciones algebraicas, polinomios. ¿La están viendo? Sí, bro. Entonces, esa es la idea de transformada de Laplace. Vamos de la variable del tiempo o de las funciones conocidas a unas funciones algebraicas. Ok, ¿están viendo esta nueva página? Sí, 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 bro. profesor. ¿Ah? Sí, profe. Ok, ve, esto es una tabla donde hay más funciones. Les invito a que busquen tablas transformadas de Laplace más súper completas, donde existen mil y unas combinaciones de funciones. Ya es para aplicaciones más avanzadas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Utilizamos o buscamos aquí la función que nos están pidiendo calcularla y colocar su correspondiente en el plano S. Y aquí están más funciones, más funciones, más funciones, más funciones, y aquí tenemos más funciones y todo. Fíjense algo, aquí donde aparece la, la parte esa, la parte que les comenté, ajá, si hay una función, una derivada, ¿cómo se calcula? Entonces, fíjense, aquí tenemos una integral, ¿cómo calculamos la transformada? Ve que esta tabla utiliza letras minúsculas, pero le hace un pequeño guión arriba para determinar que es diferente a a esta letra o esta variable que tenemos aquí. Pero lo ideal siempre es colocar letras mayúsculas. Si aquí es F, aquí es F. Si aquí es P, aquí es P. Si aquí es X, aquí es X. Si aquí es H, aquí es H. Recuerden que las tablas están hechas para una letra. Y lo que tenemos que hacer es la analogía cuando nos toque. Diferentes letras. Había ahí, espero que lo tomen como un chiste o un mal chiste. En matemáticas siempre hay un comentario que dicen, ve, el profesor dio la clase con F y me envió a calcular la derivada de F, la derivada del seno de F, pero en el examen me puso la derivada del seno de Y. Y en la tabla yo no tenía seno de Y, sino el seno de F. Es la misma tabla, salvo que el profesor se le ocurrió cambiar la letra. Entonces, nosotros nos acostumbramos a ver una sola variable o una sola letra y nuestro cerebro y después nos juega una mala jugada y nos dicen, hey, no me acuerdo si yo puedo aplicar transformada a Laplace si tengo la derivada de Y o la derivada de X, ¿ok? O la derivada de I, que es corriente, o la derivada de B, que es voltaje. Ya ahorita en este momento, apoyado en la investigación que ustedes están haciendo, se pudieron ver esta aplicación de transformada de Laplace, ¿cierto? ¿O no la vieron?
en su investigación, No escuché, profe. que en la investigación que ustedes aplicaron, vieron ese tipo de resultados que aplicarles derivada, Sí, primera derivada, segunda derivada. Por internet aparece varios ejemplos así. varias, están viendo en este momento. Sí, Entonces, aquí ve, aquí hay un circuito eléctrico y ve como la variable es I y B. Y cuando transforma, la variable la ponen con entre paréntesis la variable S, para que vean la diferencia entre una y otra. Pero siempre lo recomendable es colocar letras mayúsculas. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta hasta los momentos? de mi parte ninguna. Entonces, ¿cuál es la parte que se va a evaluar? Porque es lo, a veces buscamos nosotros los estudiantes que nos digan, tenemos una función en el tiempo, nos piden hallar su transformada de Laplace y tenemos que hacerlo a través de ¿dónde? De nuestra tabla. ¿Correcto? Y debemos buscar una tabla más adecuada y más abundante. Ok, entonces, al igual que otra aplicación, la propiedad, las transformadas de Laplace tienen ciertas propiedades, como por ejemplo linealidad. ¿De qué habla la linealidad? Si tenemos una, dos, tres funciones, o la sumatoria de tres funciones multiplicadas por cada función multiplicada por una constante, ¿cómo le aplicamos la transformada de Laplace? Separamos cada función, las constantes sale de la aplicación de transformada de Laplace y se obtiene cada una por separado. La transformada de f multiplicado por a más la transformada de b, perdón, la transformada de g multiplicada por b, la transformada de h multiplicada por c. Y resolvemos cada uno por separado. Si tenemos, aquí hay tres funciones, pueden estar sumadas 5, 10, 15, la propiedad se aplica perfectamente. Entonces aquí nos dan un problema. Dice, hallar la transformada de Laplace de la siguiente función. Y la siguiente función es 4t menos 3 menos 2 coseno de 5t. ¿Ok? Entonces le aplicamos transformada de Laplace. Le aplicamos transformada de Laplace. Siempre es recomendable mantener el igual. Entonces la transformada de Laplace de f de t es igual a la transformada de toda la función. Como ya sabemos que existe una propiedad de linealidad, le aplicamos la transformada a cada una de ellas. Entonces sería, sale este 4, la transformada de t, sale el t3 menos la transformada. Al salir este 3 lo que queda aquí es 1. Recuerden algo, siempre hay que llevar a una transformada conocida. Sale este 2 y nos queda la transformada de coseno. Entonces hay dos caminos. El primero, si no tengo mi tabla, porque no le tomé la recomendación al profesor de traer la tabla para el examen, de buscar una tabla acorde, bien organizada. ¿Qué tengo que hacer? A ver, cuénteme, ¿qué tengo que hacer si no tengo mi tabla? Me están pidiendo resolver este ejercicio. Buscar una en internet. No, porque estamos en el examen. Estamos Ujú. en el pleno examen en nuestra aula presencial. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sufrimos y tenemos que utilizar la definición. Integrales por todos lados. Hacer integrales. Entonces, imagínense esta fórmula para obtener cualquier tabla, para aplicársela a
cosenos y lineales, es decir, funciones exponenciales. Acuérdate que la hicimos para uno, pero nos va a salir una integral de t multiplicado por una exponencial, coseno multiplicado por una exponencial. Son integrales por partes, integrales cíclicas, integrales fuertes. ¿Cuándo vamos a terminar el examen? Muy ¿Mm? tarde. Lo que vamos a hacer, lo que ocurre normalmente, el muchacho se estresa, el estudiante se llena de trauma y dice, este examen está muy difícil, yo lo entrego y salimos mal. Pero no fue que salió mal porque el profesor quiso, sino porque no tomó las recomendaciones. Si vamos a nuestra recomendación, buscamos la primera, la transformada de t. Buscamos nuestra tablita, la transformada de t. Ah, bueno, esta se parece a la que nos están pidiendo allí. T, el exponente vale uno, aquí n. Entonces, para efectos del problema, n ¿cuánto vale? Uno, Un, ¿cierto? Entonces la resolvemos. Si n vale uno, si n vale uno, ¿cómo queda el resultado? Ajá, uno más uno son 2. Entonces el resultado es uno entre s al cuadrado. Me van a disculpar que sube y baje. Entonces esta tabla sería 4, que es lo que multiplicando uno s al cuadrado. Menos 3. Ajá, ¿cuánto vale la tabla de uno? Que es el escalón unitario. ¿Cuánto vale? Uno entre s. La tabla nos dio que valía uno entre s. Colocamos uno sobre s. Más la transformada del coseno de 5t. Wow, 5t. Vamos a ver si nuestra tabla la tiene. Aquí tenemos. No, esto es una multiplicación. Ah, pero el escalón unitario vale uno. Del coseno, vale uno. Perfecto. ¿Cuánto vale? S entre S cuadrado más el argumento al cuadrado. Entonces sería 2, que es lo que multiplica, S, S al cuadrado más el argumento al cuadrado. ¿Correcto? sí, bro. Y listo, y ahí termina el problema. Ojo, la aplicación de transformada de Laplace. Entonces, si el profesor le dice, bueno, que tiene que simplificar, sumar, restar, bueno, hay que acomodar eso allí. Pero ya la aplicación de transformada de Laplace quedó bien. ¿Y en cuánto tiempo lo hicimos? En 2, 3 minutos teniendo nuestra tabla a la mano. Verificamos y aquí está el resultado. 4s cuadrado, 3 entre s y s al cuadrado más 25, que fue. Y lo que le estoy comentando, si el profesor le envía, bueno, eh, sumen todo, hagan una sola fracción y aquí tienen toda la fracción. Entonces, por eso que le di la recomendación de este examen era sencillo. Simplemente es agarrar la tabla, ubicamos la que es, sustituimos en nuestra nueva función y aquí lo que hacemos es simplificar. Multiplicaciones en cruz, sacar mínimo, es una matemática más sencilla. Pero esto es transformada de Laplace. Esto es aplicado para cualquier problema de transformada de Laplace. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor, hasta el momento todo bien. Todo Me, claro. me estoy refrescando de las clases anteriores, que ya... Entonces, eh, esto es lo que vamos a evaluar. Tenemos una función, la vamos a colocar en el tiempo. ¿Ok? Pero tenemos una función en el tiempo, la vamos a colocar en el plano algebraico. ¿Ve cómo están aquí? Aquí hay solamente ecuaciones algebraicas, polinomios por todos lados.
No vemos senos, cosenos, lineales, nada. Si yo les pregunto qué tipo de función es esta, ¿qué van a decir? Funciones algebraicas, polinómicas, ¿cierto? Pero en cambio aquí tenemos tres funciones. ¿Cuántas tenemos aquí? Una sola. Aquí tenemos trigonométricas, lineales y constantes, y aquí tenemos funciones polinómicas. Entonces, fíjense que ellos te van planteando que hay un teorema de traslación. Esta transformada también está tabulada. ¿Para qué? Para que vean cómo se transforma y simplemente ellos lo que hacen es decir, si tenemos un seno por una exponencial, ellas las tabulan. Esta es la propiedad que nosotros vamos a utilizar. La transformada del seno, porque esto es como una multiplicación, la vamos a trasladar tres veces es la constante o el argumento de la exponencial. Entonces, fíjense, si vamos a la tabla del seno, cuando ella está solita el seno, ve cómo está su variable s, pero en este caso está multiplicada por una exponencial. Ella sufre una traslación que es el valor de la exponencial. Y no es más que la misma tabla que teníamos anteriormente, solo que está trasladada, tiene un proceso de traslación, lo que vale es la exponencial. Lo que se mueve o lo que lo está haciendo mover es exponencial. Y esta tabla también está tabulada. Lo que hacemos es simplemente buscarla en nuestra tabulación o aplicamos la teoría, ya que aquí se traslada este valor que tenemos aquí y lo sumamos. Si aquí está positivo, aquí está negativo. Si aquí está negativo, aquí está positivo. Solamente hay que llevarle esa forma. Y como se pueden dar cuenta, simplemente aplicar una tabla. ¿Qué sucede si agarramos esta función y la metemos en una integral? Dios, pasamos un buen rato calculándola allí. Ahí, no sé si ustedes recuerdan o manejan el concepto de integrales cíclicas. ¿Nunca vieron ese término en matemática, integrales cíclicas? Sí, Eso es recuerdo. cuando una integral se repite y se repite y se repite y no tiene fin. No tiene fin, correcto, es bastante tedioso. Entonces, hay que buscar o hay una forma de romper el ciclo. Y hay que hacer una estrategia allí para romperlo y se resuelve. Pero nos da un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tú das vueltas y vueltas y vueltas y si no la reconoce que es cíclica, ahí viene el problema. Entonces, aquí viene un ejercicio de lo que hablábamos de la aplicación de la transformada de Laplace. Entonces, la derivada. Nos encontramos con una derivada y le vamos a aplicar transformada de Laplace. O sea, aquí tenemos una fórmula o un teorema para transformadas de Laplace de derivada. Derivada enésima, sabemos que es 1, 2, 3, vale n, la derivada que se está calculando. ¿Cómo se aplica? Es s a la n, que es el orden de la derivada, por la función que se está derivando. En este caso, si es f, es f. Si es x, es x. Si es p, es p. Si es h, es h. ¿Estamos de acuerdo? Menos s de n menos 1. Le vamos restando al orden 1. F de 0. Ahorita le explico quién es f de 0. Igualito vamos restando, vamos bajando. F' de 0 y las f menos 1 enésimas de 0. ¿Qué son estas f? Son condiciones iniciales. Recuerden que si un problema de aplicación debe tener condiciones iniciales. Si el móvil tiene una velocidad inicial, si el condensador tiene una carga inicial, si el tanque tiene un nivel inicial, si el motor tiene una velocidad angular inicial, tiene condiciones iniciales. Normalmente, si nos dan un problema
de derivada o de ecuaciones diferenciales o de modelos matemáticos nos deben dar las condiciones iniciales. Si las condiciones iniciales no son suministradas, ¿qué vamos a hacer? Partimos de la teoría de que parte del reposo es las condiciones iniciales son cero. ¿Ok? Si nos las dan, perfecto, la utilizamos. Si no nos las dan, decimos que es cero. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestro problema. Tenemos condiciones iniciales y, cuando y vale cero igual a 3, cuando y' vale cero menos 1. La transformada en Laplace de la segunda derivada de y más 3 veces la primera derivada de y menos 4y. Recuerdan que esto es un problema de derivada típico de ecuación diferencial de segundo orden de matemáticas 4. Separamos, aplicamos el teorema de linealidad y comenzamos. La transformada a la segunda derivada sería, ¿cuánto vale n? 2 por y mayúscula. Más 2 menos 1 da 1. S por la derivada de, perdón, y condición inicial. 2 menos 2 vale 0. S a la 0 da 1. Menos y' en condición inicial. Esta es la transformada de esta derivada. Más la transformada de 3. Aquí me van a disculpar, esto tiene un error. Aquí y', ¿cierto? Es esta que está aquí. Entonces, ¿qué es la primera derivada? Sería n vale 1. Sería 3s por y por la transformada de y. Como la orden de la derivada vale 1, 1 menos 1 es 0. Sería menos y a la 0, la primera derivada. Menos 4. ¿Cuál es la transformada de una función? Si aquí es y, aquí sería y de s. ¿Correcto? Sí, profe. Bueno, muchachos, sabemos lo limitamos que estamos de Zoom. 6:45 en mi reloj. 6:55 nos vemos para culminar